Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa y reflexionar en tu palabra. Te pido, Dios, que bendigas a tu pueblo presente, aquellos que también nos verán a través de las redes sociales. Bendice cada persona donde llegará este mensaje. Y pido, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu para poder comunicar la palabra que tú deseas en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero hablar en esta oportunidad un título que lo he nombrado los dos sistemas. De hecho, hay otras partes que voy a hablar de este título de este sermón, los dos sistemas. Y no sé si algunos de los que estamos aquí hemos tenido duda respecto a las promesas que Dios nos hace o a las oraciones que alguien hace a Dios y como que si Dios no responde. Fíjese bien, el mundo funciona de manera natural. Es decir, todo lo terrenal es terrenal, pero quiero que entienda que no solo existe lo que nosotros denominamos como el mundo físico. Hay promesas y hay un Dios que sostiene todo, que gobierna todo y por quien depende todas las cosas. Entonces, este pasaje que hemos visto de la Escritura nos muestra que Dios tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de las flores del campo, tiene cuidado de sus hijos. Ahora, algunos podrán pensar que es que Dios está diciendo que no hay que trabajar, pero esto no es lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia nunca manda que el hombre no trabaje. No, de hecho, la Biblia dice que el que no trabaja es digno que no coma. Entonces, Dios sí manda que la persona tiene que trabajar. Ahora, el punto es que el mundo tiene una forma de funcionar. Es, por ejemplo, si yo me fajo, si yo estudio, si yo hago, si yo me esfuerzo, es decir, confía en su propia capacidad. Pero el Hijo de Dios, el creyente, tiene que aprender a ejercer la fe. Es decir, que bíblicamente uno
debe de moverse en fe. Porque si usted no tiene fe, entonces vive como una persona que no cree en Dios. Porque, óigame, dice el texto que hemos leído que los gentiles, es decir, la gente, en el caso, la Biblia pues define gentiles como personas que no son judías, o se le conoce como griegos también. Pero note, habla de los gentiles, buscan todas estas cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Pero luego usted ve que dice, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces, la primera pregunta que uno se puede hacer, ¿será que Dios es mi Padre? Vaya, por ejemplo, todo padre de familia que es responsable sabe que si tiene hijos pequeños, ellos comen, ellos visten, ellos necesitan techo, necesitan salud. ¿Quién se preocupa por ellos? O es el padre, o la madre, o ambos, por supuesto que esa es la forma correcta, ¿no? Que ambos se preocupen por sus hijos. Y en el caso, pregúntese, un niño que no trabaja, que es pequeño, incluso puede llegar a ser adolescente. Él no está afligido que va a comer mañana. No está afligido, ¿verdad? Si hay que pagar una cuota, el colegio, la escuela. Un hijo no se preocupa nada. No se preocupa si el zapato lo anda roto. Dice, mire papá, no tengo, mira mis zapatos. Ya le siento el sabor al chicle cuando ando por la calle. Entonces, los hijos no se tienen que preocupar por la comida. ¿Por qué? Porque ellos solo piden. Y saben que el padre o la madre es el que les da de comer. Ahora, diferentes niños que piden en la calle, que la mamá los mandan, ¿verdad? O a veces hasta los mismos papás los mandan a pedir para poder comer. Y a veces para dar de comer quizás al vicio o mantener el vicio del padre o de la madre. Entonces eso es diferente. Ahora, pero al notar en este texto, el Señor está diciendo que no nos afanemos por qué habremos de comer, qué habremos de vestir, ni por alimento, ni por el cuerpo. Y el Señor dice en el versículo 25, si usted ve al final del 25, dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Oiga bien, mire el final. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿De qué se trata eso? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, que si Dios nos da la vida, Él nos va a dar el alimento y nos va a dar el vestido. Es decir, que lo más importante, Dios está diciendo, es la vida. Es decir, si Dios le da lo más importante, que es la vida, también le va a dar el vestido y le va a dar el alimento. Bueno, de hecho, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que se han quedado sin empleo. Y yo lo que les he preguntado, ¿han dejado de comer? No han dejado de comer. Y conozco de varias personas que han estado no un mes, han estado a veces hasta años. Y por supuesto, a lo mejor a otro familiar está trabajando, tal vez el cónyuge o no sé. Pero óigame, ahí puede ver usted la provisión de Dios. O que tenemos un Dios que en verdad cuida de sus hijos. Entonces, ahora, ¿cuál es el ejemplo que Jesús pone de cómo es que Dios tiene cuidado de la creación? Primero habla de las aves del cielo. ¿Qué hace las aves? Dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces dice el Señor, vea usted que las aves están con el sustento de cada día. No están pensando qué van a comer mañana. Están pensando el día de hoy. Ahora, tiene que saber usted que las aves nunca están ahí esperando que les den de comer. Las aves van a buscar qué comer, ¿sí o no? Es decir, aquí no está diciendo Dios que las aves no buscan. Está diciendo que Dios siempre tiene la comida de las aves, solo que ellos tienen que salir a buscarla. No está diciendo que las aves no salen a buscar. En mi casa a veces llegan gorriones
o para comer miel. Entonces, y a pesar que hay muro aquí, muro aquí, muro aquí, ellos llegan. Y digo, ¿cómo descubren que ahí hay miel? Dependiendo cuando hay flores, ¿verdad? Entonces llegan y uno dice, a veces llegan en la mañana, llegan más tardecito, luego llegan, y así pasan. Entonces, pero ¿quién les dice que hay algo de comer ahí? Ellos salen a buscar, es decir, la comida está lista, pero ellos tienen que ir a buscarla. Entonces, pero luego dice Dios, fíjese, que dice el versículo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Eso es lo que dice el 26, al final del 26. Es decir, óigame, ¿cuántos creen que valemos más que los pájaros? Aquí dice de las aves, fíjese bien. Entonces dice Dios, mira, si Dios le da a comer a las aves, que valen menos, ¿cómo no te va a dar de comer a ti? Ahora, por supuesto, esto tiene que ver con fe, de hecho. Entonces, si usted ve el 27, solo una media reseña de lo que dice estos textos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir que aquí está diciendo, por más que una persona tenga, usted sabe que hay personas que son bien pequeñitas. Entonces, yo tengo unas sobrinas que son por aquí me llevan así. Pero, claro, dice, por más que se afane, es decir, por más que quiera crecer, no va a crecer. Aunque yo he visto algunas personas que son unos tacones así, de este alto. O sea, como para pasar ríos, algo así. Entonces, claro, para verse como en nivel de ya un poquito más alto. Entonces, dice que no puede hacer nada por crecer, por más que quiera. Entonces, si usted ve, el 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo acá es que lo que Dios desea es que aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a tener fe en Él, que así como Dios cuida de las aves, cuida de los lirios del campo, como dice aquí, si Dios cuida de ellos, cuidará mucho mejor de nosotros. Ahora, como digo, este pasaje ya es muy conocido, pero quiero llevarle a un texto de Romanos 1:17. Romanos 1:17. Mire lo que dice ahí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, este texto, por supuesto, no solo lo encuentra aquí. Hay otro similar en Hebreos, hay otro similar en el Antiguo Testamento. Entonces, pero fíjese bien, dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿a quién se está refiriendo el justo acá? El justo es aquella persona que ha puesto su confianza en Dios y de hecho ha sido justificado, como dice Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el justo necesita vivir con fe. ¿Por qué? Porque la gente del otro sistema, es decir, del sistema del mundo, no tiene fe en Dios. Tienen fe en su trabajo, en su negocio, que en sus habilidades, pero no tienen la fe en Dios como para confiar, decir, es que Dios es el que va a proveer, Dios es el que me va a ayudar. Entonces vea, aquí está diciendo que el justo tiene que vivir por fe. Entonces, aquí es el punto, amado, que el sistema del mundo se opone, fíjese bien, a lo que es el sistema de la fe o el sistema de Dios. Entonces, como le dije, el tema se llama los dos sistemas. Entonces, tenemos el sistema del mundo y el sistema de Dios. ¿Cómo opera, por ejemplo, el mundo? El mundo dice, por ejemplo, no hay. Es decir, el sistema de Dios opera por la fe. Dice, aquí decimos nosotros que es por fe, como dice la Escritura, y no por vista. Entonces, note, el mundo dice, no hay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, según la Escritura? Es operar por la fe, no por vista. Es lo que dice el apóstol Pablo, que por fe andamos, no por vista.
Entonces, mientras el mundo dice no hay, el creyente tiene que tener fe que Dios es el que provee. Entonces, por ejemplo, ¿recuerda usted que cuando Jesús llegó en el primer milagro que encontramos en la Biblia, de capítulo 2 de San Juan, dice que en esa fiesta de bodas, su madre le dice, no tienen vino. Ahora, entonces, no tenía nada para darle. Pero fíjese bien, nosotros vemos que quien proveyó el vino fue el Señor. Entonces, note bien los dos sistemas. En el mundo no hay vino y luego, ¿quién es el que hace el milagro? Es el Señor. Ahora, ¿qué tan importante era que Dios, el Señor Jesucristo, hiciera un milagro de proveer vino en una fiesta? El sistema del mundo dice no hay vino, pero luego dice, Señor, ahí estaba para hacer un milagro. De hecho, es el primer milagro que dice la Escritura que el Señor hizo, de los primeros milagros. Entonces, ¿quién proveyó el vino? Fue el Señor. Ahora, y aquí, amados, este vino era vino literal, es decir, que tocaba pues, que ponía a la gente contenta, ¿no? Ahora, otro ejemplo que tenemos. La Biblia dice que Jesús había ido a un lugar desierto y ya las personas tenían como 3 días sin comer. Oiga, 3 días sin comer. Y los discípulos le dijeron, Señor, despídelos porque no tenemos que darles de comer, no tenemos cómo darles de comer. Y además le dijo, estamos retirados. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y usted ya sabe toda la historia. Había un niño que ofreció los 2 peces y los 5 panes. Entonces vea usted, ¿qué es lo que el Señor hizo? Multiplicar esos peces y esos panes. Y la Biblia dice que comieron las 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y les sobró todavía como para que mucha gente comiera, porque dice que sobraron 12 cestas. Ahora piense usted, entonces, el sistema del mundo dice no hay, pero ahí vemos cómo el Señor pudo proveer. Entonces, si el Señor puede hacer eso, significa que en los momentos de necesidad Dios puede proveer. Vaya, otro ejemplo. En el Antiguo Testamento vemos a una mujer que le iban a quitar los hijos porque su esposo, que era un profeta, había muerto y había dejado deuda. Y vino donde el profeta Eliseo y le dice, mira, mi esposo nos dejó una deuda y ahora vienen y las personas a quienes se le debe quieren quitarnos nuestros hijos porque podían hacerlo. Entonces, ¿qué le dijo Eliseo? ¿Qué tiene en tu casa? Le dijo, nada, solo una vasija con aceite. Ahora, vea usted, dice el Señor dice la palabra de Dios, que el profeta le dice, bueno, ve donde tus vecinas y recoge vasijas, no pocas. Oiga, no pocas, y luego te encierras en tu casa y llena esas vasijas con la vasija que tenía con aceite. Ahora, note bien que por eso digo que todo en el Señor opera por la fe. Ahora, ¿creyó la mujer? Ahora, ¿qué otra persona tiene como esa fe para decir, bueno, si lo dice él, porque así es, ¿no? Y esta mujer lo hizo, fue a pedir vasijas y comenzó a llenar, y pidió y ya no había. ¿Y qué pasó? Cuando llenó la última y dijo, tráigame otra, ya no hay. Ya estaban llenas las vasijas. Entonces, ¿qué sucedió? Óigame, si le aseguro que se hubiera llevado, bueno, que en ese tiempo creo que no existían los barriles, ¿no? Hubiera existido barriles, hubiera llevado barriles, hasta hubiera llenado un par de barriles ahí. Pero es conforme la fe que funcionan las cosas. Entonces vea usted, dice que ahí cesó el aceite.
Y con esa, luego vino del profeta y le dijo qué hacía. Le dijo, vende ese aceite y paga a tus acreedores. Ahora, ese es el sistema de Dios. Por eso le digo, la gente puede vivir solo con el sistema del mundo. Dios nos ha puesto en este mundo y de hecho, todos necesitamos de las cosas de este mundo. Pero uno tiene que aprender a ejercer la fe y creer que ese mismo Dios que provee, es el mismo Dios que está con nosotros. Entonces, ahora, de igual manera pasó con la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta de Sidón. Ahí encontramos nosotros que esta mujer, cuando el profeta llega, le pide agua y después le pide una torta, le dice, mira, solo tengo un poquito de harina para mí y para mi esposo. Para mi hijo. Y lo comemos y nos morimos. ¿Y qué fue la palabra que le dijo? Bueno, ve así como dice, prepárame, pero prepárame a mí primero, porque Dios ha dicho que la tinaja de la harina no va a escasear ni el aceite va a disminuir. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Ir y preparar la torta al profeta y ella le creyó a lo que el profeta le dijo. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que ellos comieron, la señora, la viuda, el hijo y Elías comieron, dice, muchos días. Y cuando dice muchos días, tuvieron que haber sido más de 2 años, o cerca de 3 años, porque óigame bien, la sequía duró 3 años y medio. Y cuando comenzó a faltar, dice la escritura, que el Señor le dijo que se fuera al arroyo de Querit. Y cuando estaba en el arroyo de Querit, ¿qué pasó? Usted conoce la historia, que venían cuervos, le traían pan, óigame, pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Ahora, ¿a dónde ha visto que pase algo así? En ningún lado. ¿Pero qué? Porque el reino de Dios funciona por la fe. Funciona en fe y en obediencia a la palabra. Porque, óigame, es importante saber que cuando encontramos nosotros que Elías se fue al arroyo, obedeció a lo que Dios le dijo. Uno de los problemas que pasa en nosotros, que queremos funcionar como el mundo, es decir, no tenemos fe, y como no tenemos fe, la suficiente fe, y no obedecemos, por eso a veces no vemos los milagros. Entonces es necesario creer que Dios sí puede hacer milagros, pero también es importante obedecer a la palabra, y así Dios obrará. Entonces, el mundo dice es imposible. Pero ¿qué encontramos en la escritura? Y esto lo dijo Jesús: al que cree, todo le es posible. Yo siempre me he preguntado en y esa es una promesa: al que cree, todo le es posible. Ahora, fíjese cómo es la fe. Dice la escritura en ese texto, que por tiempo no leemos, ¿verdad? Usted conoce toda esa cita, pero fíjese bien. Si el Señor dice que al que cree todo le es posible, nos pone como en un nivel más alto de que cualquier persona que no conoce al Señor. Porque la Biblia dice que para Dios todo es posible y que para Él no hay nada imposible, ¿sí o no? Entonces, y si dice que al que cree todo le es posible, quiere decir que está diciendo, amados, que si nosotros creemos que Dios lo puede hacer, entonces sí lo puede hacer. Es más, usted puede encontrar que los milagros que Jesús hizo, para que en algunas ocasiones el Señor le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y así sucedía. Entonces, el mayor obstáculo para ver los milagros es la falta de fe o la duda. Ese es el mayor obstáculo para ver milagros que Dios haga. Entonces, el médico le dice a alguien: te vas a morir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hace cuando alguien le dice el médico: te vas a morir? Mire, el Salmo, por tiempo no lo buscamos, pero no lo pongan. Pero el Salmo 118, 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces, yo les he contado de la esposa de un pastor que ella le dio cáncer. Y de hecho los médicos la desahuciaron. Le dijeron: vaya a su casa porque usted ya no tiene cura.
Es decir, le habían hecho todo, las quimios y todo, y la mandaron a la casa. Y bueno, el esposo dice él que pasó 40 días que este hombre no dormía. No sé cómo hizo, pero dice que él sentía como que estaba sonámbulo. Y le dijo al pastor, al cual él era un pastor asociado en ese entonces, que fuera y orara por ella. Y el pastor cuenta, el pastor que fue a orar por ella, y le dijo que le fuera y la ungiera con aceite. El pastor dice que le dijo, bueno, voy a ir solo por quitarme de encima, ¿verdad? Y entonces va el pastor y la ungió con aceite. Y oró por ella, que Dios hiciera el milagro. Pero el pastor creía pues que ya no, pues sí. Óigame, ya estaba, dice que ella despedía un olor fétido, decía el pastor. Es decir, que no aguantaba el olor porque el cáncer lo tenía en el estómago. Entonces le había arruinado todos los órganos. Y de repente el esposo, el pastor, el otro pastor, dice que comenzó a sentir que olía ella como a flores. Es decir, que no tenía ese mal olor, sino que a flores. Entonces él dijo, yo creo que yo estoy delirando, ¿verdad? Porque sentí ese olor como a flores. Y luego abrió los ojos. Y dijo, mire, tengo hambre. Y sabe que ella está viva. Y eso hace más de 20 años. Ella está viva y el esposo ya falleció. De hecho, el año pasado falleció. Fue un pastor que me dio a mí clases de teología. Él ya falleció. Y ella está viva. Entonces, los médicos, por supuesto, le dijeron que pues, si no tenía cura. Así que yo no le vengo a hablar de cosas que... No, le estoy hablando de verdades. Entonces, por eso es que le digo que los médicos dicen, te vas a morir. Pero si, ¿quién es el que tiene la última palabra? Es Dios, ¿sí o no? Ahora, mire un caso. La Biblia dice que vino a donde el Señor un hombre llamado Jairo, que su hija estaba muy enferma. Y en el camino, bueno, le dijo que fuera a su casa a orar por su hija. Y en el camino, pues se entretuvieron porque ahí apareció la mujer de flujo de sangre, quien tocó el borde del vestido de Jesús, si usted conoce la historia. Pero luego vienen alguien de la casa de Jairo, que era un principal de la sinagoga, dice la Biblia, y le dijo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Es así funciona el mundo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Cree solamente. Eso le dijo. Cree solamente. Y Jesús fue, llega a la casa y estaba la gente llorando y sacó todos los llorones. Y él les dijo, miren, la niña duerme. Y dice que se burlaron de él. Y lo sacó a todos y solo entró con el papá, la mamá y los 3 discípulos de confianza de Jesús y oraron. Y solo le dijo a la niña que se levantara. Y la niña se levantó. Entonces, así funciona. Por eso le estoy diciendo cómo funciona el reino de Dios y cómo funciona el otro sistema. El sistema de Dios y el sistema del mundo. Entonces, vemos asimismo, el mundo nos dice, no puedes. No puedes, no hay nada que hacer. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mundo dice, eres débil. Pero cuando usted lee Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. El mundo le dice a las personas, o le dice a los creyentes incluso, no ofrendes, no diezmes, no seas generoso. ¿Qué dice la Escritura? Dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo. En el libro de los Hechos dice que es mejor dar que recibir.
Y en el Antiguo Testamento vemos que Dios hace énfasis de traer los diezmos. Y luego Jesucristo dice, hagan tesoro en el cielo, donde los ladrones no minan, ni hurtan. Entonces, vemos cómo funciona el mundo. Entonces, hermanos, uno tiene que aprender a funcionar según lo que Dios dice y no como hace el mundo. ¿Por qué? Porque cuando funcionamos según el mundo, entonces lo estamos haciendo sin fe. Vivimos sin fe. Y ya vimos que la Biblia dice que más el justo por su fe vivirá. O por la fe vivirá. Entonces, eso quiere decir que uno tiene que aprender a creerle a Dios y a lo que dice. Y óigame, es importante que nos sepamos nosotros guiar por lo que dice la palabra y por lo que dice sus promesas. Por lo tanto, cuando usted ore, dile a Dios, Señor, yo creo esta palabra. Yo creo lo que dice tu palabra. Porque si uno está, pues, amado, muchas personas están en las iglesias, pero no creen lo que Dios dice. Y entonces, eso significa que hay que cambiar nuestra mentalidad. Por eso que el apóstol Pablo dice que hay que renovar nuestros pensamientos, por el hecho de que el mundo tiene una forma de pensar, mientras que en el evangelio hay otra manera. Entonces, o vivimos según el mundo piensa, o vivimos según lo que Dios nos dice. Entonces, Dios, oiga, creó el universo, creó al hombre. Y Dios es el que tiene dominio en todo. Él gobierna en los cielos y en la tierra. Entonces, ahora, Dios es el provee al que es bueno, es malo. Es decir, que la misericordia de Dios se extiende todos los días. Pero los hijos de Dios deben de aprender a confiar en Él, de saber que Él es nuestro Padre. Porque si usted no sabe que Dios es su Padre, entonces uno vive según los criterios del mundo o el sistema del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que aprender a vivir por fe. Por fe. El orar, hermanos, por ejemplo, ¿cómo oramos nosotros? Hay que aprender a orar con fe. ¿Por qué dice la Biblia mucho que hay que orar? Antiguo y Nuevo Testamento. Óigame, orar es poder nosotros hablar con Dios y expresarle cómo nos sentimos y aún lo que necesitamos. Algunas personas pueden decir, bueno, ¿por qué hay que pedirle a Dios si Él ya sabe lo que necesito? Usted encuentra en la Biblia que hay personas a las cuales Jesús le hizo un milagro. ¿Sabe que primero les preguntó qué quieres que haga por ti? ¿O quieres que te haga? Algunos le dijeron que recobre la vista. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado un medio por el cual comunicarnos con Él, y es a través de la oración. Entonces, si nosotros no sabemos, óigame, pedirle a Dios o acercarnos a Dios, entonces vivimos según el sistema del mundo y no aprender a confiar en Dios. Dios quiere que sus hijos aprendan a confiar en Él. Yo estoy seguro que si uno utiliza la fe como debe, la bendición y la provisión nunca va a faltar. Dios siempre va a tener cuidado. Y Dios es el que escucha las oraciones. Por eso es importante que sepamos que Él es nuestro Padre. Si Él es su Padre, yo he dicho esto siempre, que desde un momento usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, Él se convirtió en nuestro Padre. Y a partir de ahí, Dios va a cuidar de nosotros. Yo eso lo he creído. Dios es el que provee. Les he contado muchas veces. Dios es el que me viste. Y literalmente, Dios es el que me viste. Literal, como se lo digo. Literal. Entonces, el sistema del mundo dice que es imposible recibir bendición por medio de tu debilidad, o por los defectos. Pero Dios nos manda a confiar en Él. Nos manda a confiar en Él. Entonces,
si nosotros vivimos con dudas, ahí está el problema. La Escritura nos dice que en cierta ocasión Jesús fue al lugar donde se crió y no pudo hacer muchos milagros. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo conocía. Y dijeron, mire, ¿y este no es el carpintero? ¿No es el hijo de José y María? Y sus hermanos son fulano y fulana. Y que dice la Escritura que a causa de eso Jesús no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque la gente no tenía fe. Porque conocían quién era Jesús. Lo conocían según la carne, pero no sabían quién era verdaderamente Jesús. Concluyo con esto. En Lucas capítulo 5, usted conoce una historia de Pedro. Cuando Pedro era un pescador y no conocía a Jesús. Dice la Escritura que a la mañana, me imagino que a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, no sé. Viene Pedro, y hasta ese momento Pedro era una persona que no había tenido un encuentro con el Señor. El Señor le preguntó si había pescado, y él le dijo, pues nada, hemos pescado, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces, luego el Señor le dijo que le prestara la barca. Y le prestó la barca para Jesús ir un poco adentro y así le hablaba a toda la multitud. Entonces, vea usted de que aquí vemos cómo en el sistema del mundo, en el sistema de Adán, Pedro junto con los demás habían pescado toda la noche y no había pasado nada. Ahora, después que Jesús predica, le dice a ese hombre experto en la pesca que fuera mar adentro y que tirara la red. Ahora, dígame usted si Pedro tenía fe o no. Porque que venga alguien a decirme a mí, por ejemplo, si yo soy experto en algo y alguien me venga a decir otra cosa, yo puedo decirle, mira, si tú no sabes qué es pesca. Porque cualquiera le hubiera dicho, como Pedro, si hubiera sido alguien que no creía, le hubiera dicho, bueno, yo soy pescador y aquí no me puedes dar lecciones de pesca a mí. Tú puedes ser un predicador quizás, pero no sabes de pesca. ¿Pero qué pasó? Pedro le dijo a Jesús, Señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos agarrado. Más en tu palabra echaré la red. Una persona inconversa, es decir, él no había tenido un encuentro con Jesús. Entonces, obedece lo que el Señor le dice, va hacia adentro, tira la red, y usted sabe, dice que la red se rompía. Ahora, ¿cómo operó ese milagro? Por fe y obediencia. Entonces, el año pasado estuvimos hablando de una serie precisamente de eso, que la fe obedece. Entonces, si la fe no obedece, entonces no es fe. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó? A raíz de ese milagro dice que Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador, soy hombre pecador. ¿Qué le dijo Jesús? Desde hoy serás pescador de hombres. ¿Cómo Jesús salvó a este hombre? Con un milagro. No lo salvó diciéndole, vos Pedro, mira, te va a ir al infierno. No, sino, amado, con un milagro. Este hombre cae de rodillas y reconoce a Jesús como su Señor. Entonces, así opera el sistema de Dios. Todo opera en fe. Así que concluyo, amados, solo hay dos caminos. O uno continúa bajo el sistema de este mundo o busca el reino de Dios y provoca que funcione como debe de ser. Entonces, tenemos la opción nosotros de creerle a Dios. Dios nos ha puesto en este mundo y necesitamos todo lo del mundo, pero para ver los milagros y ver bendiciones y ver provisión, necesitamos fe. Fe, orar y obedecer.
Son las tres cosas principales que necesitamos. Porque la fe es la que cree. Cuando usted cree, obedece. ¿Ve? Entonces, esa es la forma como vamos a ver que Dios haga algo. Si usted dice, mire, yo nunca he visto que Dios haga algún milagro en mí, habría que ver entonces qué ha pasado. Si es que no le está creyendo a Dios, si es que usted pone en duda lo que dice la palabra de Dios. El mundo no cree lo que dice la Escritura, pero usted y yo sí sabemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dijo Jesús que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Eso quiere decir entonces que la palabra de Dios tiene cumplimiento por siempre. Óigame, Dios no miente. Si Dios dice que las cosas son así, uno tiene que creerlas. Si no, entonces, la pregunta es, ¿creemos que Dios puede hacer milagros? ¿Creemos que Dios es un Dios que provee? Óigame, todas las historias que vemos en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es para que nuestra fe se incremente y sepamos que lo que Dios dice, así sucede. Y si usted nunca ha recibido algo, que lo dudo, pues habría que probar. Dice que entonces, ¿dónde está la falla? No es Dios. Puede ser que esté en nosotros. O no creemos en lo que dice su palabra, o no oramos como debe de ser, o no estamos obedeciendo. Pero le dije, tres cosas necesitamos: creer, obedecer y orar. De esa manera vamos a ver que lo que es imposible humanamente es posible para Dios. Sí. Lo que los hombres no pueden, Dios sí lo puede hacer. Así que, amados, nunca dude de las promesas de Dios. Y no, el pasaje de Mateo, nada más, como usted lo conoce, no quise tomarlo en detalle para explicarlo, porque es un pasaje muy conocido, pero quería explicar cómo funcionan los dos sistemas, el de Dios y el del mundo. Por lo tanto, el mundo va a funcionar como siempre funciona, pero los hijos de Dios que vivimos en este mundo necesitamos tener la fe para poder ver el poder de Dios. Y Dios, le puedo asegurar, todavía hace milagros. Si usted lo cree, y si no, no, porque yo ya he contado también de cómo Dios nos ha respondido a nosotros, a mi esposa y a mí también. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.